Hola, ¿cómo están? Ya volviendo a la normalidad un poquito con el tema de los videos. Disculpen un poquito la demora, pero tuve algunos inconvenientes con la conexión a internet y unas demoras también, así que bueno, estamos tratando de ponernos al día. Eh, Les quiero mostrar algo que hicimos en la semana. Está un poquito salteado porque no tuve tiempo de colocar todo lo que quise. Pero básicamente en este momento lo que vamos a hacer es una matriz para una plegadora para un colega. Se trataba de rebajar en una planchuela de acero de 1 metro de largo. Tenemos que rebajar de forma pareja para que quede digamos, un macho para, para plegar o pestañear, mejor dicho, chapa. Y ese macho tenía que tener 6 milímetros de ancho repartido en la planchuela de 3 octavos. Lo que hicimos fue colocar en la fresadora esos sujetadores y a su vez en la ranura T de la fresadora lo que hicimos fue antes cilindrar unos topes que calzaban exactamente en la medida sin juego, que sea fácil colocarlos en la ranura T, pero a la vez que no tuvieran juego para poder alinear de esa forma fácil la planchuela, ¿sí? Bueno, lo que hicimos fue eso. Ahora estamos colocando los sujetadores y medimos los sujetadores más largos para permitir que permita el pase o el paso de la araña porta insertos, ¿no? La pestaña tenía que tener unos 20 milímetros de profundidad, le estamos dando 21 de largo, le vamos a dar 21 milímetros de largo a la pestaña para que zafe cuando se introduzca la pieza esta para plegar o pestañear la chapa, ¿no? Bueno, lo que hacemos es apretar y comprobar que no haya espacios vacíos para que no vaya de forma ondulada eh, el proceso de fresado, y aseguramos con estos dos sujetadores largos, colocando en los espacios intermedios, en los espacios más largos, digamos, en el cuarto de distancia de la chapa, más o menos a los 200 milímetros, 250 milímetros, colocamos estos sujetadores para darle un poco más de firmeza y que vaya un poco más recto el trayecto, ¿no? Este trabajo también, luego en la semana lo que pudimos conseguir fue también la pieza donde se introduce la pestañadora, que era en sí una matriz, que le tuvimos que hacer el alojamiento de 6 milímetros o una ranura de 20 milímetros de profundidad, pero eso, bueno, ya como les digo, por razones de tiempo no pudo ser colocado, así que espero poder eh, colocarlo para la próxima semana. Bueno, ahí colocamos el portafresa, la R390, con los insertos, digo bien, R390 1806, de calidad 4240, que anda muy bien para fresar acero y este tipo de trabajo. Lo hacemos a una velocidad de 650 revoluciones, como siempre, pero el avance se lo colocamos a 150 milímetros por minuto, un avance rápido, tanto para ahí que estamos frenteando, dando una pequeña limpieza para poder luego dar la vuelta a la chapa y alinearla nuevamente. Es una pequeña limpieza para sacarle, siempre en este tipo de planchuelas tienen un poquito de redondeo en el lateral, y nos aseguramos que la medida esté lo más paralela posible también. Ahora vamos a hacer el avance en concordancia para limpiar un poquito más. Este es el avance casi a velocidad, está a 2 veces la velocidad del video para hacerlo un poquito más rápido, pero para darse una idea de que va a 150 milímetros, 170, perdón, milímetros por minuto. Un avance bastante rápido. Terminada la pasada, ahora lo que vamos a empezar a hacer es la ranura, o mejor dicho, el fresado superior, para empezar a repartir la pestaña, ¿no? Aproximamos la medida hasta casi tocar la fresa, hasta que casi el inserto toque el material, y luego nos valemos del
trozo de papel para aproximarnos la medida mínima, ¿sí? Ahí ya llegamos. Cuando nos quita la fresa, cuando nos quita la herramienta del papel, es que logramos la aproximación más cercana. Ahí le damos la profundidad total, que era casi 1,5 milímetros por cada lado, para lograr el espesor de pestaña de 6 milímetros. Y le hacemos pasada de 3 milímetros en el ancho. El mismo avance y la misma velocidad de rotación. Afortunadamente la planchuela esta está bastante derecha y hay casos en que tenemos que enderezarla un poco, pero en este caso, como está bien derechita, fue fácil colocar en la mesa de la fresadora y luego soltarla y que no se produzcan ondulaciones. Por eso ha quedado tan derechito el trabajo también. En algunos casos, cuando uno compra este tipo de material, tiene que ir digamos a la prensa a darle un poquito de presión para enderezar el trabajo. Ahí llegamos casi a la medida total del ancho de la pestaña, con la profundidad siempre la misma. Ahí llegamos y ahora vamos a limpiar un poco y a dar vuelta al material. Eliminamos un poquito la rebaba que puede tener. En estos casos siempre es importante la limpieza sobre la mesa de la fresadora, que no quede ningún chip o ninguna viruta para que luego no se pegue a la mesa, sobre todo, que quede digamos marcando la mesa o quede impregnada sobre la mesa, y de esa forma uno arruina la mesa de la fresadora. Entonces es importante siempre limpiar bien la zona, que no queden, por lo menos donde uno va a apoyar, que quede siempre limpia. Para espaciar un poquito más la distancia, y le colocamos dos pedacitos de material para chaveta que son bastante exactos, son de material de acero 1045. Entonces de esa forma logramos correr un poquito más la medida, ya que nos quedaba medio cerca de la mesa, y por ahí para no haya accidentes, que no se produzcan un toque contra la mesa de la fresadora. Como les decía, limpiamos bastante la mesa, que tenga un buen apoyo, seguro, y que no marque la mesa de la fresadora. Y ahora empezamos a colocar uno por uno nuevamente los sujetadores. Y colocamos ese pedacito de suplemento en los sujetadores más largos para zafar justamente el suplemento que le colocamos para lograr la alineación de la planchuela. Hacemos un apriete parcial y ahí golpeamos hasta que no se muevan los suplementos que colocamos, que quede bien segurito. Comprobamos con unos golpecitos que se sienta bien asentada la planchuela, y ahí empezamos nuevamente el movimiento. Sin cambiar la posición de la fresa, lo que hacemos ahí es hacer el toque mínimo, o sea, aproximar de forma lateral la fresa hasta que toque el material con el papel, que quizás no se apreció mucho en esta parte del video, y le vamos haciendo las pasadas sucesivas de 3 milímetros hasta lograr la profundidad de 21 milímetros o el ancho de pestaña de 21 milímetros.
nuevamente, ya estamos casi llegando al final del trabajo. Como les decía, este trabajo salió bastante derecho, pero además al soltar los sujetadores no hubo problema de ondulaciones ni que se hubiera doblado el material, ya que era bastante derecho y no se produjeron distensiones en el material, a pesar de ser un chapón de 1045, de acero 1045. Nuevamente hacemos un poquito de limpieza con la lima de la rebaba, que no haya problemas de lastimarse. Y empezamos a aflojar. Esta es más o menos la muestra de cómo quedó el- la pestaña o la pestañadora, mejor dicho, repartida. La próxima semana espero poder mostrarles cómo quedó el, el alojamiento de hembra para lograr el trabajo. Bueno, empezamos en el torno, un trabajo seriado de unos pernos descentrados con una excentricidad de 1.5 milímetros. Para eso vamos a emplear el plato de 350 milímetros que tenemos, el plato de 4 mordazas combinado. Un plato combinado es una combinación, como dice su nombre, de un plato de mordazas individuales junto con el sistema de autocentramiento que tiene un plato normal de 3 mordazas, pero en este caso de 4. Ahí me olvidé de quitar el protector para las virutas, ya que al ser un plato un poco más grande de lo normal, eh, molesta en este caso. Bueno, esto es otro problema que tiene este torno, que tiene muy cerca el protector o el guardaviruta. Para algunos trabajos, por ejemplo para el plato plano, en este caso, hay que sacarlo porque molesta, no se puede colocar. Bueno, lo que hicimos fue colocar el plato plano y a su vez montamos sobre el plato plano el plato de 4 mordazas combinado. Lo apretamos una barra para poder facilitar la colocación. Abajo colocamos unas tablas de madera para que evitar cualquier marca que se nos caiga el plato sobre la bancada y estropear o dejar algunas marcas. Y bueno, como tiene después el acople o el sistema de fijación multilock, es muy fácil y sencillo la fijación. En este caso el plato combinado de 4 mordazas tiene dos alojamientos o dos para colocar el ajuste, digamos, de las 4 mordazas. Se producen dos posiciones y tiene las 4 mordazas regulables con un pequeño allen, digamos, con un apretador de bronce para evitar que se dañe la rosca. Lo que hacemos ahí es para evitar que haya, digamos, un desbalanceo, es centrar el plato por su parte externa lo mejor posible. Tenemos un poquito flojos los bulones. Ahí lo vamos ajustando un poquito, los bulones de fijación del plato con respecto al plato plano. Y ya está más o menos centrado. Ahora lo que vamos a hacer es centrar el material con respecto a las mordazas. Ahí, como ven, como si fuera un plato común, un plato convencional, se produce el ajuste de las mordazas mediante dos alojamientos. Y ahora lo que vamos a hacer, como si fuera un plato común de 4 mordazas individuales, vamos a ir centrando de a poquito, aflojando o apretando la pieza. En este caso no apretamos lo suficiente el sistema de conjunto de apriete de las 4 mordazas. Lo dejamos un poquito flojo para poder lograr el centrado individual. ¿Sí? No es apretado totalmente, sino que ahí apenitas, cosa que uno pueda permitir la regulación de las mordazas de forma individual.
Ahí ya casi lo tenemos. No es crítico que esté bien centrado al ser unos pernos descentrados, pero tratamos que quede lo mejor centrado el material, ya que la primera pieza es, digamos, centrada con respecto al material. Las siguientes, que son 7 piezas más, son descentradas. Ahí lo que hacemos es apretar los prisioneros que ajustan las mordazas individuales. Y ahí tomamos la distancia para el primer perno. Y ahí apretamos como si fuera un plato convencional. Comprobamos ahí que un poquito se nos queda descentrado por el juego de mordaza que pueda tener interno. Casi media décima, así que vamos a hacerlo un poquito descentrado para que quede bien la pieza. El descentramiento de 1,5 milímetros corresponde para poder regular unas ruedas en un futuro trabajo que vamos a encarar, y ese descentramiento tiene que ser parejo en todas las ruedas, ¿sí? La primera va centrada, las otras tres son de a 4 los juegos, son 2 juegos de 4, van 2 centradas y son 6 que van descentradas 1,5 milímetros que permiten la regulación y alineación entre ruedas. Los pernos en este caso llevan una parte de 17 milímetros donde van, luego vamos a fresar más adelante 4 caras para poder ajustar o regular la excentricidad con una llave de 9/16. Luego lleva una rosca de 3/4 de pulgadas NF, 3/4 por 16 hilos por pulgada, y luego unos rodamientos a diámetro 25, a diámetro centrado con el material. La parte descentrada corresponde a la parte de regulación y rosca. Esa es la parte donde va colocada las 4 caras para poder colocar una llave. Marcamos la distancia de roscado ahí a 19.05 milímetros. El diámetro más chico es 17, ya con eso zafamos el fondo de rosca de los 3/4 de pulgada, rosca fina. Y esa es la parte donde va colocado en un alojamiento que permite la regulación. En este caso es directamente pasar el alojamiento que quede fijado, que pueda colocarse sin juego. Y esa es la parte donde va el ajuste de rodamientos. Lo que hacemos con ese inserto BCMT es dejarle un descanso entre rodamiento y rodamiento para permitir que no vaya golpeándose todo el tiro del rodamiento o que vaya ajustado todo el tiro, sino lo necesario, y que haya entre medio un descanso para permitir un fácil armado o desarmado también. Y ahí vamos el ajuste individual de cada apoyo a 25 milímetros. Ahí queda 25 con 23 décimas. Siempre empleamos la técnica del charrote inclinado, lo que nos permite tener más exactas las medidas. Y ahora hacemos una pasada de 9 centésimas. Lo que nos va a quedar 25.01. Suficiente para darle una pulida y el ajuste final. Siempre le hago una pulida porque es recomendable que los apoyos de los rodamientos sean lo más lisos o sin interferencias producidas por las herramientas. Entonces es preferible siempre dejarle un poquito, unas centésimas, para poder darle ese ajuste final y una buena superficie de apoyo del rodamiento. Nuevamente, ahí lo dejamos casi a una medida y le hacemos una pasadita de 9 centésimas. Ya con eso nos queda 25.01.
Ahí está. Y ahora con el inserto CNMG lo que hacemos es matarle los filos, sobre todo en la parte de adelante, que es propenso a veces que lo golpeen con martillos o que produzcan un golpe en la estructura, entonces eso permite que no se produzcan cachaduras que sean a veces problema para poder sacar un rodamiento o una rosca. Bueno, ahora vamos a empezar el descentramiento de las mordazas. Como dijimos, 1,5 milímetros. Marcamos primero el juego de las mordazas, que son las que vamos a mover. Y ahora movemos hacia afuera 1,5 milímetros. Y ahora vamos a la de enfrente y empujamos 1,5 milímetros. Para que nos quede el descentramiento que habíamos dicho. Ahí, para que se vea un poquito mejor. 1,5 milímetros. Aseguramos con el prisionero. Ahí está, para que no se mueva la medida. Y ahora, como si fuera un plato común de 3 mordazas, apretamos el material y ahí tenemos el descentramiento parejo para todos los materiales que vamos a partir de ese momento a realizar el trabajo. Como les decía, es casi lo mismo que un plato de 4 mordazas individuales, pero facilita el proceso ya que tiene el mismo accionar o la misma, digamos, el mismo sistema de apriete conjunto de 4 mordazas en este caso, sin importar qué tipo de material o qué tipo de centrado puede tener, ya que uno lo puede corregir o lo puede llevar a los valores que uno quiera, como en este caso un descentramiento. Frenteamos un poco y lo que vamos a hacer es un centro, una mecha de centro, y colocamos el punto giratorio y vamos a hacer el trabajo. Primero empleo una mecha que se me ha roto en alguna oportunidad, una mecha de centro, que le hice un afilado recto como si fuera una mecha común y silvestre, que facilita el encontrar el centro en los materiales a veces, y luego una vez encontrado se le hace un pequeño alojamiento. Es más fácil, digamos, para mí por lo menos, realizar con la mecha de centro el centro propiamente dicho. Y ahí lo que vamos a hacer es, como hicimos en el caso anterior, del material que va centrado, la pieza que va centrado con el material, lo que vamos a hacer es el descentramiento de la parte donde va la regulación de rosca y apoyo. En esta parte es donde se produce, donde vamos a realizar luego el fresado de 4 caras. Vamos a tomar distancias, siempre valiéndonos del nonio del carro longitudinal. Y marcamos la parte donde va a ir la rosca de 3/4 de pulgada, rosca fina. Y ahí uno puede apreciar el descentramiento. La parte que no vamos a realizar es la parte donde van los rodamientos. En esa parte vamos a aproximar la medida nomás. En algunos casos y en otros casos la vamos a dejar nomás para el torneado. Es indistinto. Ahí vamos a realizar la rosca con la pieza descentrada, ¿no? Empleamos el charriote inclinado para no forzar tanto el inserto de roscado, y al ser una rosca con paso en pulgada nos facilitamos con el dial de roscado. En este caso, al ser un número de hilos par, bajamos la palanca o embragamos la palanca sobre el tornillo patrón en cualquier posición, ya sean división o números. Ahí ya casi llegamos a la profundidad, y siempre la rosca hay que matarle el filo, o tiene que ser con
una punta truncada un poquito, repasamos y ahí ya está. Ahí ya llegamos a la medida necesaria. Sacamos el material, giramos y vuelta a empezar. Como les decía, son 6 piezas de esta que van descentradas. La parte de regulación, que es donde va donde se le van a hacer las 4 caras, y la parte de roscado, donde permite el giro y ajuste de la rueda. Este es un plato chino que tenemos hace mucho tiempo, es un plato que está prácticamente nueva. No lo ocupamos mucho porque es un plato pesado. Y me pareció interesante proponerles digamos la ejecución de estas piezas porque no es un plato que he visto que se use mucho. Y sin embargo tiene muchas prestaciones. El torno Parmo, el más chiquito que tenemos nosotros, lo tenemos equipado con un plato de 3 mordazas combinado. Y lo ocupamos muy seguido, ya que realizamos mucho trabajo, sobre todo para mecánicos automotrices que a veces tienen piezas más chiquitas que no justifica el uso de un torno grande. Y me pareció conveniente usar este tipo de plato para este trabajo, ya que era un trabajo muy repetitivo y que requería que siempre todas las piezas tuvieran el mismo descentramiento, ¿no? Entonces, una vez que uno fija las mordazas, eh, uno logra realizar el trabajo de forma, diría, casi parejo en todas las piezas. El roscado, por ejemplo, siempre tengo la costumbre de hacerlo a bajas revoluciones. eh, por un lado, por un gusto personal para que sea controlable el proceso de la rosca. A veces cuando uno tiene mucha velocidad de avance o de giro del plato es cuando se producen los accidentes, que se rompen los insertos. Entonces a mí me gusta hacerlo a 110 revoluciones y eso permite un avance controlado y que no haya errores de parte de uno, ¿no? Nuevamente, como les decía, siempre se termina la rosca limando un poquito que no queden bordes filosos. Y ahí está. Esa pieza luego la llevamos a la fresadora así como está en ese momento para hacerle después las 4 caras y como último proceso se produce el corte para separar las piezas. Ahí lo que vamos a hacer es volver a la posición inicial, a las mordazas que habíamos indicado mediante un borratinta, la habíamos marcado. Cuáles son las mordazas que tienen el descentramiento y las volvemos a colocar en la posición inicial. En una restando un milímetro y medio y en la otra sumando un milímetro y medio. Para eso nos valemos del reloj comparador, pero siempre luego controlamos colocando el material sobre el plato, apretándolo con las mordazas y haciendo un centrado común y silvestre como se hace en un plato de 4 mordazas común. Ahí restamos el milímetro y medio, aseguramos para que no se muevan las mordazas. Si bien no es probable que se muevan, ya que este plato, al ser un plato casi sin uso, no tiene el juego de mordaza, pero siempre es conveniente darle un toquecito, ajustarlo para que no se produzcan movimientos ni nada por el estilo. Es asegurar nomás la mordaza. Y como les decía, aseguramos el centrado con el material puesto, pero como ya habíamos aproximado, habíamos restado o sumado el milímetro y medio de descentramiento, es casi pequeñísimo lo que tenemos que corregir. Ahí tenemos la pieza con el descentramiento de 1,5 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer
es el alojamiento del rodamiento, o el apoyo, mejor dicho, de rodamiento a diámetro 25. Es un trabajo que todavía está en proceso, pero bueno, como les decía, me pareció interesante mostrarle un poco un plato que quizás no es muy conocido, capaz que sí, ¿no? Pero que tiene sus muy lindas prestaciones, y yo creo que de tener la posibilidad de conseguir alguno les va a traer grandes satisfacciones el uso, ya que independientemente si están gastadas las mordazas, si hay un descentramiento, uno puede siempre corregir y volver al valor correcto. Ahí está nuevamente el proceso. El diámetro, digamos, luego de la rosca hay un diámetro intermedio. Ese diámetro intermedio ahí lo está tocando la herramienta, la está devastando, pero como todavía no está hecho el alojamiento sobre el cual va ese rodamiento, aún que queda, digamos, ajustarlo al alojamiento, lo dejamos un poquito más grande. Por eso está tocando en este momento sobre donde va el diámetro del rodamiento. Pero en realidad ese diámetro que ahora está tocando tiene que ser un poquito más chico. Ahí volvemos a hacer el descanso. Y ahí hacemos el ajuste parte por parte. Nuevamente, otra pieza. Marcamos la posición. Sacamos lo necesario y hacemos nuevamente el ajuste de rodamiento. Al ser un plato de 4 mordazas tenemos, digamos, mayor fuerza de apriete repartida, por lo que casi un descentramiento axial es casi inexistente. Bueno, me pareció lindo compartir con ustedes este uso, no tanto el trabajo, porque el trabajo en sí no es tan digamos difícil, pero sí el ver, digamos, un plato o una herramienta o un utilitario del torno que no es común verlo. Bueno, espero esta semana volver a la normalidad con el tema de internet, y bueno, para la semana que viene volver a subir un nuevo video. Nos vemos y muchas gracias por el video. Chau chau.